Muy buenos días, representantes de la Secretaría del Despacho de Derechos Humanos, honorable señora Silvia Lavagnoli, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, distinguidos miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país, Luz María de UNICEF, Margarita de ONU Mujeres, mis colegas, queridos colegas y representantes de las diferentes agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, distinguidos invitados especiales, estimadas todas y todos. En mi condición de coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, es un gran honor estar con ustedes en la presentación del Informe Anual 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Dicho informe, transmitido recientemente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiere por un lado la cooperación y las actividades llevadas a cabo entre la oficina y el gobierno de Honduras. Por otro lado, describe la situación de los derechos humanos en el país, el contexto postelectoral, la pobreza y los problemas económicos y sociales, el acceso, uso y control de la tierra, los derechos laborales, la violencia y la inseguridad y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Por último, el informe termina con una serie de recomendaciones al Estado en asuntos como el contexto postelectoral, la pobreza y problemas económicos, seguridad, justicia, espacios democráticos, pueblos indígenas, violencia contra la mujer, violencia de género. Muchísimas gracias a todos y todas por hacer el tiempo y estar aquí con nosotros. Los agradezco muchísimo. Es muy importante para nosotros también ver el interés que la presentación de este informe levanta en la sociedad hondureña. Es evidente que la situación de derechos humanos en Honduras, como la situación de derechos humanos en muchos otros países, requeriría informes más amplios y más detallados que tocan temas que puede ser que aquí ustedes no vean reflejados. Sin embargo, en el sistema de Naciones Unidas, por el hecho que estos informes presentan al Consejo de Derechos Humanos, hay una serie de metodología, procedimiento y límites también en el sentido de palabras. Entonces, comprendan que hemos tenido que identificar temas y algunas veces con mucha lástima no tocar de forma detallada otros temas, efectivamente porque estamos vinculados a metodologías que no podemos cambiar. Como en una perspectiva de derechos humanos, evidentemente la pobreza es un asunto de derechos humanos, entonces la pobreza se tiene que leer no como condición económica, como cuestión de goce de derechos humanos. Y ahí que miramos, que evidente que el acceso a los derechos económicos y sociales depende y es absolutamente determinado por una serie de factores, ¿cuáles? El sexo, la etnia y por fin la zona de residencia, y miramos la diferencia en pobreza entre zonas rurales y entre zonas urbanas. El sexo, el estrato social y una serie de otros factores que evidentemente son condiciones prohibidas de discriminación. La oficina ha mirado en una situación de un país que, en un país que todavía es un país que presenta una gran parte rural, la oficina ha mirado al acceso y a la tenencia de la tierra, al uso y el control de la tierra, como un tema transversal de grave interés, de grave preocupación, de grande interés y de grave preocupación. La oficina ha considerado que el limitado acceso a la tierra, la inseguridad de los títulos, particularmente de pequeños productores, particularmente de mujeres, afecta, número uno, principalmente el derecho a la alimentación, considerado el alto precio de la canasta básica y del hecho que mucha de la población es población rural. Secundariamente, la distribución de la tierra es extremadamente desigual. Esto no lo está diciendo solo el Alto Comisionado. Esto es una observación continua de los mecanismos de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos y Sociales en el 2016, uno de los primeros, cuando se empezó a presentar los informes,
una de las primeras discusiones que el Estado de Honduras tuvo fue con el Comité de Derechos Económicos y Sociales. El comité expresó su preocupación por el acaparamiento y concentración de tierra y de recursos naturales en el país. Dice acaparamiento y concentración de tierra y de los recursos. En este contexto, la oficina considera que la restricción al acceso a la tierra y la inseguridad jurídica relativa a la tenencia de la tierra son factores importantes en el producir y continuar la conflictividad social. En este contexto hemos también buscado mirar evidentemente al tema de derecho al trabajo. Y ahí hemos observado, bueno, un avance interesante que es la aprobación de la nueva ley de inspección laboral en el mes de mayo, así como el aumento de presupuesto de la Secretaría de Trabajo que permitió la contratación de más inspectores del trabajo. A través de estas iniciativas nosotros hemos contado que en el año 2017, solo entre junio y noviembre, según datos oficiales, se han llevado a cabo 12.000 inspecciones por parte de las Inspectorías de Trabajo, de las cuales alrededor del 60%, entonces 60% de 12.000 inspecciones en prácticamente 4 meses, identificaron violaciones de leyes, normas y reglamentos. Le hago el ejemplo de la mosquitia. Nosotros hemos mirado a la mosquitia porque usted sabe que la situación de los buzos en la mosquitia ya está sobre la agenda de la Comisión Interamericana. Entonces miramos específicamente a esta situación y hemos encontrado que en el año 2017 hemos tenido por lo menos 39 buzos que fueron admitidos en centros hospitalarios por síndrome de descompresión. Ustedes saben que estas síndromes resultan en muchísimos casos, a menos que haya una intervención médica prontísima, en discapacidades. A pesar de esta situación, hay una población de buzos que trabajan en el buceo de alrededor de 2.000 personas. 39 fueron admitidos en el 2017 en centros hospitalarios. A pesar de esto, en la Mosquitia, la Inspectoría de Trabajo solo condujo una inspección en los buques pesqueros en alta mar. Estos son los momentos donde no se respetan los mínimos estándares de condiciones de trabajo, donde se producen daños a la salud que producen discapacidad. Esto es un ejemplo claro de cómo las intervenciones de la Secretaría de Trabajo y de la Inspectoría tienen que ser miradas a las categorías más débiles. Otra observación que la oficina ha venido haciendo de forma consistente, coherente, sistemática en relación al desarrollo de las políticas de seguridad del Estado de Honduras es la utilización de la noción de terrorismo de forma muy amplia para castigar conductas que sí son conductas penalmente relevantes, sin embargo son conductas que no tienen la relevancia penal del terrorismo. En este sentido, la oficina destaca en su informe, en febrero el Congreso Nacional aprobó el artículo 335A y el artículo 335B, que se acuerdan, amplia la noción de terrorismo en el artículo 335A y después amplia la definición de incitación al terrorismo en el 335B. A pesar de recomendaciones de la oficina, mientras la propuesta legislativa era discutida, es una propuesta legislativa que ustedes se acuerdan, viene del Ejecutivo, la oficina presentó sus observaciones de forma pública, sin embargo no fueron tomadas en cuenta. También el relator de las Naciones Unidas sobre el terrorismo presentó sus observaciones al Congreso que no fueron tomadas en cuenta. Y no, a pesar de todo este trabajo de asesoría, las propuestas fueron adoptadas y esto sigue siendo una gran preocupación. En la misma perspectiva, el Congreso en septiembre adoptó
el capítulo 31 del nuevo Código Penal, que sigue en la misma lógica. La oficina reitera en su informe su grande preocupación por la ampliedad de estas normas. Nosotros consideramos que faltan, no adhieren al principio de la legalidad, no adhieren a las recomendaciones de los mecanismos internacionales y estamos extremadamente preocupados que puedan ser utilizadas para castigar conductas que no son conductas terroristas, ni de incitación al terrorismo. Basándose en la alegación de una creciente participación de niños y niñas en delitos de alto impacto, el Poder Ejecutivo promovió una iniciativa para reformar el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y dicha reforma incluía medidas como la reducción de la edad de proponía medidas para la reducción de la edad de responsabilidad penal y el aumento de la duración de penas detentivas hasta 20 años. Bueno, estamos contentos que a través de muchos esfuerzos de cooperación de la sociedad civil, del sistema de las Naciones Unidas, también dentro de las mismas autoridades estatales, por ejemplo, destaco el Ministerio Público, creo que se creó una convergencia de entendimiento que resultó en que estas propuestas no avanzaron. A pesar de este resultado, que entonces deja la situación como era antes, por lo menos no hubo un deterioro, la oficina evidentemente sigue siendo extremadamente preocupada por la situación de los niños y niñas en conflicto con la ley, por el hecho que se sigue el manejo de los niños y las niñas sigue basándose en un enfoque represivo y punitivo y no se fundamenta en un enfoque de derechos humanos que promueva el sentido de dignidad, el valor del niño y la reintegración. Las condiciones de lo privado de libertad, y esto lo digo también sobre la base de los resultados del CONAPREF, a pesar de intervenciones incluida la construcción de nuevos centros, siguen siendo así dice el CONAPREF, hacinamiento, infraestructura deficiente sumada a deficiencias en salud y alimentación. En general también en el sistema penitenciario se continúa observando un enfoque basado casi exclusivamente en la retribución del delito en lugar de la rehabilitación, la reeducación y la reintegración. En el área del Estado de Derecho, en el 2017 el Estado ha adoptado medidas para reducir los niveles de impunidad, ha establecido nuevos tribunales, también en áreas rurales, se han lanzado procesos de reclutamiento de jueces y de fiscales, así como iniciativa para la reducción de la mora judicial. A pesar de estos esfuerzos, la impunidad y la falta de acceso a la justicia siguen siendo plagas estructurales al sistema. Otra observación que la oficina hace en su informe, que reiteramos constantemente, es el hecho que nosotros consideramos, evidentemente, la adopción de la ley del 2015, el establecimiento del mecanismo, son importantes pasos. Sin embargo, la responsabilidad para la protección de los defensores no recae sobre una institución, el mecanismo, es una responsabilidad del Estado en su totalidad. En esta perspectiva, la oficina destaca, como ya se ha hecho varias veces en el Consejo Nacional de Defensores, como también el Consejo mismo ha considerado, que el rol del Ministerio Público y del Poder Judicial tiene que fortalecerse, también en el contexto de los mecanismos establecidos por ley como mecanismo de coordinación para orientar la respuesta preventiva y responsiva del Estado. Sin embargo, en el contexto del Consejo Nacional de Defensores y los colegas de la sociedad civil que participan, así como muchos otros colegas, los colegas de la Secretaría de Derechos Humanos, de Defensa, de Seguridad, saben muy bien, el Ministerio Público en muchísimos casos no se acerca, así como el Poder Judicial no se acerca, lo que evidentemente limita el desarrollo después de la implementación de acciones que sean pensadas de forma amplia y efectiva para la protección. La situación de las mujeres evidentemente es un
es un tema clave. Sin embargo, es evidente que las mujeres siguen siendo discriminadas en todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Si solo miramos a las últimas elecciones, el número de mujeres en el Congreso ha bajado desde el 28%, me imagino, hasta el 21%, alrededor del 21%. Entonces, menos participación política de las mujeres, por lo menos en el Congreso. La misma cuestión es a nivel municipales, a los niveles municipales. En el 2017, por lo menos 236 mujeres fueron asesinadas y en Tegucigalpa más de 400 buscaron atención médica como sobrevivientes de la violencia sexual. Desde el 2013, el Ministerio Público ha abierto solo 59 casos por femicidio y solo se han dictado 20 sentencias por este cargo. La denuncia de violencia sexual y de violencia doméstica representaron el 20% de toda la denuncia presentada a la Policía Nacional en el curso del año. En el 2016, 19.000 casos de violencia doméstica se presentaron ante los tribunales, que es 5% de casos más que en el 2015. La reiteración y continuación de las investigaciones penales contra mujeres por el delito de aborto es en sí misma una violación de los derechos humanos. En el 2017 también continuó el conflicto entre las autoridades universitarias y los estudiantes en la Universidad Autónoma de Honduras, como consecuencia de la ruptura del diálogo provocada por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el 2016 y la imposición de medidas disciplinarias y la apertura de acciones penales contra los estudiantes implicados en las protestas. Ustedes se acuerdan que en el 2016 se había llegado a una serie de acuerdos entre el movimiento estudiantil y la universidad. Sin embargo, su falta de implementación en unos aspectos abrió otra vez en el curso del 2017 el conflicto que llegó a puntos de gravísima preocupación, particularmente en junio, y se acuerdan ustedes seguramente los varios pronunciamientos de la oficina, así como del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. En el Bajo Aguán también las protestas continúan. En octubre, la Vicesecretaría de Derechos Humanos lanzó la iniciativa de una mesa de diálogo sobre el conflicto del Bajo Aguán. La iniciativa no pudo continuar, particularmente por el contexto electoral y las protestas. Sin embargo, la oficina considera que es importante reabrir el espacio de diálogos con las comunidades en el Bajo Aguán y establecer procesos estructurados que permitan superar las situaciones que continúan desde hace años. En contextos de tan conflictividad y de tan amplia protesta social, es evidente que los defensores y las defensoras de derechos humanos enfrentan graves riesgos. En el mes de julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las declaraciones descalificatorias. Esta es la terminología del comité. Declaraciones descalificatorias hechas por altos funcionarios gubernamentales sobre los miembros de la delegación hondureña no gubernamental que asistió al examen de Honduras en el contexto del examen del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. En el mes de septiembre también, el secretario general, en su informe anual sobre represalias, identificó a Honduras como uno de los 29 países en el que las personas que han cooperado con el sistema de las Naciones Unidas han sido víctimas de represalias e intimidaciones. El Mecanismo Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Trabajadores de los Medios de Comunicación y Personal de Justicia recibió entre enero y septiembre de 2017, entonces los números son más altos a la fecha de hoy y también a diciembre, 116 solicitudes de protección, de las cuales consideró que 86 correspondían a su ámbito de competencia, por ende otorgando medidas. La oficina
sigue con su compromiso y también concretamente buscando apoyar el mecanismo a través también de su trabajo de monitoreo de los casos que llegan al mecanismo, el monitoreo de la implementación de las medidas y acompañamiento, por ejemplo, también en la discusión de las medidas con los beneficiarios, en actividades como, por ejemplo, información sobre derechos de los pueblos indígenas cuando hay medidas colectivas o que afectan o que son relativas a personas indígenas. Reitero, regulamentación del uso de la fuerza, revisión de los protocolos sobre el manejo de manifestaciones, donde no se ha avanzado, a pesar de varios compromisos, y la urgencia que el Congreso se mueva a adoptar leyes sobre el uso de armas de fuego, la regulamentación de la empresa de seguridad, y reitero otra vez, regulación comprensiva del uso de la fuerza. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pueblos indígenas, hemos hablado, titulación, el marco, los derechos no están reconocidos ni siquiera en el marco normativo. Hay una serie de acciones que se tienen que tomar de forma inmediata, con plena consulta. La oficina alerta al cuidado a adoptar en este momento de esta forma una ley para la regulamentación del convenio 169. Las mujeres, como se hablamos de violencia, sin embargo, solo para destacar que evidentemente la violencia solo se puede abordar con un enfoque integral que aborde las causas que las ocasionan. En primer lugar, los modelos culturales que todavía prevalecen en Honduras, que son patriarcales y que por la gran parte naturalizan, legitimizan la violencia contra la mujer. En la misma forma, los modelos tienen que cambiar si la situación de las personas lesbianas, gay, transgender, LGTBI pueden estar en una situación mejor, efectivamente gozar identidad de género y una serie, por ejemplo, han visto ahora una serie de iniciativas para la igualdad, como el matrimonio y una serie de iniciativas de los últimos periodos. Cierro aquí porque sé que me he alargado un poco demasiado. Gracias.